Vamos a ir versículo por versículo, pero como es tan intenso este libro, es tan hermoso este libro, que vamos a tener que estar viajando por toda la Biblia para poder entender el libro de Apocalipsis. Mucha gente le da miedo leer el libro de Apocalipsis porque se va a acabar el mundo. Escuche, le digo un secreto. El libro de Apocalipsis no habla del final del mundo. El libro de Apocalipsis revela a Jesús, al que usted sirve y al que usted ama. Y sí que se va a ver un momento donde uno va a decir, ¿pero qué va a acontecer? ¿Quiere que se lo revele? Es que Cristo va a volver. Amén. Entonces, en estos próximos meses, no sé cuántas semanas, vamos a estar escudriñando profundamente el libro de Apocalipsis. Entonces, yo le aconsejo que usted pueda tomar nota, que traiga su Biblia, traiga su libreta, traiga sus bolígrafos y usted pueda tomar nota de todo lo que vamos a estar hablando durante todas estas semanas. Como digo, voy a intentar escudriñar versículo por versículo para poder entender bien. Vamos a ir a las palabras originales del griego para poder tener un mayor entendimiento y es algo que para nosotros, como para la pastora y para mí, cuando estuvimos en la universidad bíblica, fue un tema que nos apasionó tanto. Íbamos también con temor, ¿no? Porque el mundo se iba a acabar, pero cuando empezamos a escuchar todo lo que el profesor nos iba enseñando y cómo nos llevaba de un lado a otro y veíamos como la Biblia era un puzzle donde esta pieza encaja con esta y este versículo encaja con aquel. Amados, era una explosión en nuestro corazón porque al final lo que estábamos viendo es a Cristo revelándose a nuestras vidas. Amá, y como dice la pastora, salimos más enamorados aún de Jesús. Y esa es la intención, que salgamos apasionados por Jesús, apasionados de su venida. Dice la palabra que hay 7 tipos de coronas, ¿verdad? 7 tipos de coronas. El domingo pasado estuvimos aquí en esta fiesta gloriosa del fruto fiel y yo vi a algunos discípulos, algunos líderes con coronas, ¿verdad? Algunos con la corona del Burger King, gloria a Dios por ello. Esa no entra en la Biblia, no entra, ¿no? Pero una de esas coronas, dice, es para los que aman la venida de Jesús. Entonces, no solamente estamos anunciando su venida cada vez que tomamos la cena del Señor, como después vamos a hacer más tarde, sino que esa corona es para los que aman, no los que esperan, sino los que aman. Y este libro de Apocalipsis nos va a enseñar a amar la venida de Jesús. Como dijo el apóstol Pablo, yo quiero irme ya. Es necesario que me quede. Yo saldría ganando yéndome, pero tengo que quedarme por causa de ustedes. Pero Cristo está volviendo y vamos a desear el anhelo de que Cristo venga. Y ese anhelo y ese amor y esa pasión que la palabra de Dios va a poner en nuestro corazón va a hacer que usted y yo digamos, Maranatá, Maranatá, Jesús vuelve pronto. Amén. ¿Listos para esta aventura? Lo vamos a hacer como aprendimos en el seminario bíblico. Porque para poder entender un libro, como vamos a leer, vamos a estudiar el libro de Apocalipsis, tenemos que entender realmente qué es el libro de Apocalipsis. Entonces, en el día de hoy vamos a hacer una introducción al libro de Apocalipsis. ¿Bien? Vamos a leer, por favor, abran sus Biblias en Apocalipsis capítulo 1, Apocalipsis capítulo 1, versículos del 1 al 3, un poco para poder tener el contexto. ¿Bien? Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Si no encuentra el libro de Apocalipsis, ya vamos mal. Una vez le dije, abran Apocalipsis, el último libro, pastor, el último libro es concordancia. Diga misericordia. Entonces el primer libro es el índice, tampoco. Apocalipsis capítulo 1, versículo de 1 al 3, vamos a leer, dice así: la revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan,
que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado, feliz, dichoso el que lee y los que oyen las palabras que de esta profecía y guarda las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Dile que tienes al lado, el tiempo está cerca. Ahora, ¿qué tiempo es este? ¿Qué tiempo es este? Esto es lo que el libro de Apocalipsis nos va a revelar. Amén. Ahora, ¿qué significa la palabra Apocalipsis? Anoten ahí. Apocalipsis viene del griego apokalupsis. Apocalipsis, que significa revelación, significa poner al descubierto, significa desvelar, significa quitar el velo de algo que está oculto. Por ejemplo, cuando el alcalde del pueblo, de la ciudad, va a inaugurar una plaza, le ponen una placa. ¿Han visto ustedes que le ponen como un velo? Da el discurso, están todos los periodistas ahí haciendo fotografías, saliendo bien bonito en la tele, y en ese momento corre el velo para descubrir cómo se va a llamar esa calle o esa plaza o ese monumento que están inaugurando, ¿sí? Eso es lo que significa Apocalipsis, quitar el velo de algo que está oculto. Amén. Entonces, Apocalipsis es la revelación de las cosas futuras relacionadas con ¿qué? Con la consumación del reino de Dios en este mundo. Recuerden que cuando Jesús vino predicando, lo primero que dijo es, ya de Juan el Bautista preparando el camino, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, desde la predicación de Juan el Bautista, es más, desde antes de Juan el Bautista, a través de la ley de los profetas, ya se venía anunciando el reino de Dios. Y por tanto, Apocalipsis lo que nos va a revelar, lo que nos va a descubrir, lo que nos va a manifestar, es la consumación, el final del establecimiento de ese reino de Dios en este mundo. Amén. Entonces, amados, es por iniciativa de Dios que lo que está oculto se nos revele. ¿Por qué? Porque el hombre sería incapaz de entender, de poder ver lo que Dios tiene para nuestras vidas. Es por medio de la revelación de Dios que abre esas ventanas para que usted y yo podamos ver los eventos, como hemos leído en estos 3 capítulos, los eventos que están por ocurrir en la historia de la humanidad. La palabra dice en Amós 3:7 que Dios no va a hacer nada sin antes revelárselo a sus profetas. Entonces, todo lo que está por acontecer ya fue revelado, pero está velado, está tapado. Entonces, Dios da esta profecía o esta palabra profética o esta revelación a un hombre, ¿para qué? Para que pueda ser expuesta y que usted y yo podamos entender lo que va a acontecer en los próximos años. Ya hay muchas cosas que han acontecido. Conforme vayamos estudiando nos vamos a dar cuenta de cosas que han estado aconteciendo, pero aún hay cosas que tienen que estar por acontecer. Amén. Ahora, ¿qué es lo que nos deja ver el libro de Apocalipsis? ¿Qué nos deja ver el libro de Apocalipsis? Hemos leído que es la revelación de Jesucristo. Ese es el título que tiene el capítulo 1, ¿verdad? Por tanto, amados, lo que este libro nos va a dejar ver es Jesús revelándose a nuestras vidas. Es la revelación completa de nuestro Señor Jesús. ¿Quién es el autor de este libro? El autor original, como todos los libros de la Biblia, es Dios. Dice la palabra en Timoteo, ¿no? De que toda es palabra inspirada ¿por quién? Por Dios. Amén. Entonces, el autor real, ¿quién es? Es Dios. Pero Dios se lo reveló a Juan, al apóstol Juan, el discípulo amado, aquel que recostaba su cabeza sobre el pecho del maestro, aquel que juntamente con su hermano Jacobo, ¿no?, le llamó hijo del trueno por ese carácter fuerte que ellos tenían, ¿no? ¿Se acuerdan cuando iban caminando
y se cruzaron con unos samaritanos, empezaron los samaritanos a insultarles o no dejaban pasar y ahí le dijeron, Jesús, ¿quieres que oremos y que descienda fuego como hizo Elías y los consuma a todos estos samaritanos? Así cuando su esposo le hace enfadar y tiene ese pensamiento, fueron los pensamientos de este hombre, de Juan, que descienda fuego y los consuma. Pero aquí no pasa eso, ¿no? No han venido. Ah, ok. Entonces fue Juan, el apóstol amado, el discípulo amado, quien escribió la revelación, o quien recibió la revelación y la escribió. Este mismo autor de Apocalipsis es el autor del Evangelio según San Juan, es el autor también de las 3 cartas de Juan, las 3 cartas que encontramos en el Nuevo Testamento. Ahora, él se presenta como Juan y podemos entender, los estudiosos dicen que él no se presentó como el apóstol amado o el siervo de Jesucristo, apóstol de Jesucristo, ¿no? ¿Por qué? Porque él era conocido dentro del círculo cristiano y no necesitaba exponer su apostolado, diciendo, como le dije anteriormente, yo soy Juan, siervo de Jesucristo o apóstol de Jesucristo. Ya lo conocía. Ahora, el estilo literario, vamos a ver que la mayor parte de este contenido está escrito en un estilo apocalíptico. Es decir, se refiere a los escritos que emplean un lenguaje simbólico o figurativo con el objetivo de ¿qué? De describir una intervención de Dios en el futuro. Es decir, antiguamente, como actualmente, hoy hay diferentes estilos literarios. Tenemos la poesía, tenemos la novela, tenemos el drama, ¿no? Tenemos teatro, son estilos literarios. Antiguamente había un estilo literario que era muy normal, que era el estilo apocalíptico, en el cual se utilizaban muchas figuras, mucha simbología, pero que ellos estaban acostumbrados, ellos entendían perfectamente a qué se estaba refiriendo el autor de ese estilo literario. Para nosotros es un poco complicado porque ese estilo ya hace mucho tiempo que se dejó de usarse y por eso que para nosotros el libro de Apocalipsis viene a ser un gran misterio y hay tantas interpretaciones, hay tantas cosas yo creo que con la mejor intención, pero como nos falta muchas veces, como digo, el conocimiento de la época, de que ellos entendían realmente lo que el apóstol Juan estaba diciendo. Unos dicen que el apóstol Juan escribió Apocalipsis en este estilo apocalíptico para que el pueblo romano, los soldados romanos no entendieran lo que él quería decir y de esa manera los cristianos no podían ser perseguidos y hay tantas interpretaciones. Lo que sí llegamos a entender es que para nosotros es algo difícil porque ya desapareció ese estilo, pero lo que la palabra mismo viene a hacer es a revelarse a sí misma. Vamos a encontrar este estilo, por ejemplo, apocalíptico en el libro de Daniel. Vamos a ver figuras apocalípticas o en Ezequiel o en Zacarías. Ahí vamos a ver, cuando vayamos avanzando en estas próximas semanas, vamos a ver cómo este estilo apocalíptico también lo vemos en estos libros y cómo van encajando, como dije anteriormente, como un puzzle para poder tener un mayor entendimiento del mensaje que el apóstol Juan quería decir. Entonces, el lenguaje que se usa, muchas gracias, el lenguaje que se usa es muy similar al de los evangelios y a las de 3 cartas de Juan. Por eso se dice que es el Apocalipsis, el autor realmente fue Juan, el discípulo amado. Por ejemplo, en el Apocalipsis se describe a Jesús como el Verbo, ¿verdad? ¿Y qué dice Juan 1:1? En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, o el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, ¿verdad? Entonces, vemos que constantemente hay algunas palabras, algunas expresiones que se asemejan mucho a lo que Juan, el discípulo amado, decía. Otro ejemplo, en el Apocalipsis se describe la palabra verdadero como, en el original se habla como aletinos. Esa palabra verdadero se utiliza constantemente en el Evangelio de Juan, así como 9 veces, 4 veces en las cartas de Juan y 10 veces en el Apocalipsis. Entonces, los estudiosos de la palabra, tomando ambos, o bien el Evangelio de Juan, las cartas de Juan y tomando Apocalipsis,
pueden llegar a darse cuenta de que es el mismo autor por el tipo de letra, o no por el tipo de letra, sino por el tipo de expresiones que se utiliza, ¿verdad? La fecha que fue escrita esta carta o este libro de Apocalipsis, de Revelación, entre el año 92 y el año 96, fue al final del emperador Domiciano. ¿Y dónde fue? ¿Dónde se escribió? Dice que fue escrito en la isla de Patmos, en el mar Egeo, en Grecia. ¿Por qué? Porque el gobierno romano la utilizaba ese tipo de islas. Si usted ha visto un mapa de Grecia, es un país lleno de islas, tiene cientos de islas, pequeñas islas rocosas, muchas de ellas no están habitadas. Y esa isla la utilizaban como un lugar de exilio para los criminales y los delincuentes. Juan mismo dice que se encontraba allí por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Es decir, por haber predicado a Cristo, ellos lo tomaron, los romanos lo tomaron y lo llevaron a la isla de Patmos. Y allí en esa soledad, él fue el que tuvo esa revelación. Él tuvo esas visiones, él escuchó todas esas palabras que después transcribió. Algunos estudiosos dicen que la recibió, la profecía, las visiones, la recibió en la isla de Patmos, pero años después las escribió cuando él estaba en Éfeso. Dicen, no sabemos muy bien, son teorías. Bien podemos decir que tanto la recibió en la isla de Patmos como que la escribió en la isla de Patmos. Bien, ¿para quién iba dirigida? ¿Quién eran los destinatarios? Bueno, conforme vamos a avanzar, vamos a ver que los 3 primeros capítulos tienen forma de carta y fueron escritas a las 7 iglesias de la provincia romana de Asia, lo que es Asia Menor, lo que hoy sería Turquía. ¿Sí? Puede imaginarse un mapa de Turquía, eso es lo que la Biblia llama Asia Menor, y ahí vemos constantemente los viajes del apóstol Pablo, viajes misioneros. Ahí se encuentra la iglesia de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardis, de Filadelfia y de Laodicea. Esos son los 3 primeros capítulos. Entonces podemos decir que el destinatario de este libro Apocalipsis fue dirigido a esas iglesias, a las 7 iglesias. También había discípulos en la iglesia de Asia que estaban experimentando una fuerte persecución y otros que vivían cómodamente satisfechos de sí mismos. Entonces, este libro fue escrito para ellos como una exhortación, para que aquellos que estaban siendo perseguidos poder darle ánimos, ¿no? Para que ellos pudieran seguir avanzando, tuvieran esperanza, y también un poco de exhortación para aquellos que se habían acomodado, ¿no? Para que ellos pudieran salir de esa comodidad. Porque ¿cuántos reconocen que de vez en cuando necesitamos un zarandeo para salir de nuestra comodidad y darnos cuenta de que nuestra mirada tiene que estar puesta en Cristo Jesús? Amén. Entonces había creyentes que estaban a punto de morir a manos del mundo y otros que estaban acomodándose de una manera muy peligrosa en el mundo. Y eso es prácticamente lo que está pasando hoy, ¿verdad? Que toman la libertad de Cristo como libertinaje. Entonces este libro de Apocalipsis viene a zarandearnos para darnos cuenta y redirigirnos nuevamente a los caminos correctos del Señor. Algunos creyentes a los cuales iba dirigida este libro, estas palabras, algunos creyentes aceptaban las peligrosas herejías que se estaban introduciendo en las iglesias y otros las combatían enérgicamente. Entonces este libro nos va a revelar también cómo herejías, cómo falsos profetas se estaban introduciendo dentro de las iglesias y que recibían esas falsas enseñanzas, pero había otros que las rechazaban. Entonces vemos que estas cartas que fueron escritas a las 7 iglesias también son para nosotros. Porque, ¿se acuerdan cuando estuvimos viendo los últimos capítulos, los últimos versículos del Sermón del Monte? Estuvimos hablando acerca de los falsos profetas, ¿verdad? Y cómo los falsos profetas se introdujeron dentro de la iglesia, se siguen introduciendo dentro de la iglesia con falsas enseñanzas, desviando del camino y sacando del camino a muchos, yo creo que verdaderos creyentes, pero confundidos por esos falsos profetas. Entonces el apóstol Juan escribió este libro para que ellos pudieran de una manera enérgica combatir esas falsas enseñanzas. Destinatarios también fueron aquellos que escogieron ser fieles a Cristo
a costa de perder todo, a costa de perder la reputación, el trabajo, la libertad, incluso la vida. Porque muchos decidieron morir por Cristo. Como el apóstol Pablo dijo, ¿no? Para mí vivir o morir, pero para mí morir es ganancia. Y muchos prefirieron morir por Cristo. Y vemos por la historia de la iglesia cómo muchos creyentes fueron llevados al foso de los leones, a los circos romanos, murieron por su fe. Pero para ellos eran ganancia. ¿Por qué? Porque iban a partir con Cristo. Amén. Hoy día nos dice cristianitos, y nos ofendemos, ya no quiero saber nada. No. Es una realidad. No pasamos nada de persecución comparado con la iglesia primitiva o como están pasando en algunos países donde muchos están siendo asesinados. Entonces la persecución que nosotros recibimos es que se mofen de nosotros por nuestra fe. Es la máxima. O que prediques por ahí y te digan no me comas la cabeza, o no te acepten el tratado. Esa es la máxima rechazo que podamos recibir, ¿verdad? Persecución que estamos recibiendo. De momento estamos en un país libre que podemos predicar el evangelio. Amén. Entonces, esos creyentes que fueron fieles a costa de perder todo y otros que se adaptaban al mundo a fin de librarse de estas cosas, ¿no? Los cristianos de la secreta, ¿no? Que nadie sabían que eran cristianos porque su comportamiento no decían que era cristiano, o sea, vivían como el mundo, hablaban como el mundo, pero eso sí, el domingo con la Biblia debajo del brazo. Más o menos como lo que pasa hoy día en la iglesia de Cristo, en el siglo XXI. Entonces vemos que este libro de Apocalipsis, conforme vamos avanzando, fue escrito en el año 90, 96, 92, 96 hemos dicho, pero bien se puede haber escrito la semana pasada, porque es muy, muy actual. Amén. ¿Con qué propósito se escribió el libro de Apocalipsis? El primer propósito para revelarnos a Cristo en su gloria celestial. Es el primer propósito. Apocalipsis comienza con una revelación de Cristo en su gloria actual, caminando en medio de las iglesias, sentado en el trono de Dios, regresando triunfante a este mundo para juzgar a sus enemigos. Así se presenta en este libro. Ahora, este libro también nos presenta a un Cristo glorificado, en contraste con su humilde presentación. ¿Se acuerdan en el mundo que vino en su primera venida, vino de una familia pobre, nació en un pesebre, ¿verdad? Entonces, fíjese qué gran contraste de la segunda venida de Jesús en su gloria con la primera venida. La primera venida vino y sentado en un pollino entró en Jerusalén. ¿Se acuerdan de un pollino blanco? ¿Sí? En un burro, ¿verdad? Pero es que en su segunda venida va a venir en un caballo blanco. Entonces, vamos a ver cómo Cristo se nos va a revelar en su gloria celestial. Amado, Jesús es el personaje central de todo el libro. En todo el libro de Apocalipsis vamos a ver a Jesús. En cada página, en cada texto, se nos va a revelar Jesús. Muchos olvidan eso y están más interesados en saber más del dragón, más de la bestia, ¿no? Del anticristo, del 666, de las cuatro bestias, de los demonios y de Armagedón y se olvidan, amados, del Cordero. Y Apocalipsis lo que nos va a mostrar es al Cordero. ¡Wow! Jesús llena todo el libro. Todo el libro de Apocalipsis está lleno de Jesús. Mire, te traje algunas, hay más. Porque en el libro nos dice que Él es el Señor de la iglesia. Nos dice que es Hijo del hombre. Nos dice que Él es el Cordero inmolado. Nos dice que Él es el león de la tribu de Judá. En Apocalipsis se nos dice que Él es el Redentor,
que es el Hijo de Dios que se sienta en el trono. Es el omnipotente y soberano Dios. De Jesús se nos dice en el libro de Apocalipsis que es el testigo fiel y verdadero. En el libro de Apocalipsis nos dice que es el principio, es el fin, es el alfa y es la omega, que tiene las llaves de la muerte y del Hades, que es el primogénito de los muertos, es soberano de los reyes de la tierra, el invencible guerrero montado en un caballo blanco, que rige a todas las naciones con vara de hierro. Nos dice de Jesús que es el juez del mundo, que es el Señor de la historia, que es el verbo de Dios, que es el Rey de reyes y Señor de señores, que es la raíz y el linaje de David, es la estrella resplandeciente de la mañana, que Él es el esposo, es la lumbrera que ilumina la nueva Jerusalén, es aquel que es adorado por la creación entera. Fíjese cuántas cosas nos revela de Cristo Jesús, y estamos más pensando en el anticristo, en la guerra de Armagedón, que si los ángeles, que las copas de la ira, cuando el Apocalipsis nos está diciendo, hey, Cristo es el centro. ¡Wow! A que ya no lo ve igual, ya se le está corriendo el velo, ¿verdad? De eso se trata Apocalipsis, que se nos corra el velo, porque solamente hemos escuchado por ahí, hemos oído por ahí que hablan de todas estas cosas, pero realmente no nos hemos molestado en ver realmente cuál es el centro de lo que Juan, el apóstol Juan, nos quiere enseñar. Amén. Otro propósito es enseñarnos a adorar a Dios. Vamos a aprender, escuche, vamos a aprender que la oración es expresar nuestra admiración por quién es Él. Otra vez, para que diferenciemos lo que es alabanza y adoración. Muchas veces pensamos en alabanza, que es la música rápida, ¿verdad? Y la adoración es la lenta, la que nos hace llorar, ¿verdad? La tuya no lloras, yo sí lloro. Escucha, no tiene nada que ver. La alabanza expresa lo que Dios hace y la adoración es lo que Dios es. Otra vez, la alabanza es lo que Dios hace y la adoración es lo que Dios es. Una adoración puede ser también una música rápida, movida. No tiene nada que ver con que sea lenta. Simplemente lo que expresa, lo que está expresando es lo que Dios es. Y en el libro de Apocalipsis vamos a ver cómo expresa lo que Él es. Va a expresar pues la gloria de su carácter, la maravilla de su persona. El Apocalipsis nos va a ayudar a reconocer mejor a Dios y eso nos va a permitir, amados, adorarle de una forma mucho más correcta. Nos va a enseñar a adorarle. Nos va a enseñar las razones por las cuales le adoran los 4 seres vivientes o los 24 ancianos. ¿Han escuchado esa alabanza que dice que los 24 ancianos arrojan sus coronas? Eso viene de Apocalipsis. Y mucha gente ni lo sabe. Vamos a ver las razones por qué millones de ángeles le adoran a Él. Vamos a ver por qué los redimidos del Cordero, los que fueron comprados por la sangre de Jesús, que se encuentran delante del trono de Dios, le adoran día y noche también. Entonces, ¿qué vamos a aprender? El propósito de Apocalipsis es enseñarnos a adorar a Dios. ¿Cuántos quieren aprender a adorar a Dios? Así que no se pierda ni un día de viernes de Shabbat. Amén. El tercer propósito es animar a los creyentes frente a la persecución, como les dije. Así como el apóstol Juan estaba exiliado en la isla de Patmos por la persecución de los romanos, asimismo la iglesia estaba siendo perseguida. Y Juan les dice que aunque tuvieran que sufrir hasta la muerte por su fidelidad, porque esa es la esencia de la iglesia primitiva, la fidelidad que ellos tenían a Cristo. Ellos eran fieles, perseguidos, pero mantenían fiel su fe. Sus enemigos serían finalmente destruidos y ellos serían vindicados en la segunda venida de Jesús. ¡Wow! Está hablando Juan de que ellos, aquellos que mueren por la fe, van a resucitar y se van a sentar con Jesús a reinar eternamente. Entonces,
La Biblia también nos dice en Apocalipsis que Jesús va a enjuagar sus lágrimas y participarán como la esposa en las bodas del Cordero. ¿Qué tenemos representada en la cena de la alianza? Es un ensayo de lo que va a pasar allá arriba. Amén. Por otro lado, Satanás y todos sus aliados, todos sus demonios serán vencidos y sufrirán una eterna condenación en el lago de fuego y azufre. Apocalipsis nos revela que el poder de Satanás es limitado, mientras que el Señor es el todopoderoso, soberano, que siempre tiene la última palabra. Y yo no diría la última palabra, yo diría la única palabra, la que vale. ¿Verdad? Entonces, hago un paréntesis. Porque yo lo digo. Eso no dice nada. Es Dios el que tiene la última palabra. ¿No? ¿A cuánto le gustan terminar la discusión teniendo la última palabra? No me contesten. El cuarto propósito es llenar el corazón de los creyentes de gozo y de un nuevo cántico. No solamente vamos a aprender a adorar, sino que va a tener cántico nuevo de alabanza en su boca, en su corazón. ¿Se acuerdan cuando aprendimos acerca de la llenura del Espíritu Santo? ¿Cómo yo sé que estoy lleno del Espíritu Santo? Porque en mi lenguaje, en mi boca, siempre hay un cántico nuevo. Hay cántico de alabanza. Hay gente que anda con chisme y dice, y se tira para atrás y está lleno del Espíritu Santo y no hace más que criticar y quejarse. Eso no es llenura del Espíritu Santo. Eso es lleno de chisme, de tanto el peso del chisme que lo tira para atrás. Entonces, Apocalipsis nos va a enseñar a llenar nuestro corazón de gozo y de un cántico nuevo. Apocalipsis quiere transmitirnos, amados, el adelanto del gozo celestial. Porque hemos dicho que Jesús va a enjuagar toda lágrima. ¿Cuántos están cansados de llorar aquí en la tierra? Cánsense ya. Entonces, allá Jesús va a enjuagar todas sus lágrimas, usted le va a dar todo el gozo, y aquí vamos a tener un ensayo de ese gozo. Entonces, amados, quite esa cara de chupa limón. Dirá que no le diga nada. Escuche, vamos a encontrar cánticos nuevos en medio de juicio de Dios. Esos juicios de Dios sobre toda la tierra para establecer su reino, vamos a encontrar cánticos que uno se queda maravillado y dice, pero ¿cómo puede haber cánticos cuando está la ira de Dios manifestándose en la tierra? Y esto es lo que nos va a enseñar Apocalipsis, que en medio de la adversidad siempre va a haber un cántico de alabanza a nuestro Dios. Un ejemplo, Apocalipsis 5:8. Apocalipsis 5:8. Abran su Biblia rapidito ahí, Apocalipsis 5:8. Un ejemplo, hay tantos, pero vamos a poner este ejemplo. Dice, y cuando hubo tomado el libro, otra cosa, yo lo explico muchas veces, pero lo vuelvo a explicar para aquellos que quizás no lo han escuchado. Cuando habla del libro, en toda la Biblia, no solamente Apocalipsis, en toda la Biblia, habla de un rollo. ¿Sí? Cuando Jesús fue a su ciudad Nazaret y él abrió el rollo en la sinagoga, abrió el libro en la sinagoga, era un rollo que se abría por un lado y se cerraba por otro. Entonces, era un rollo entero. ¿Ve? La escritura estaba en un rollo de un papiro entero y ahí se escribía. Entonces, él tenía que ir buscando, porque tampoco en aquel entonces no estaban como usted y yo tenemos hoy día nuestras Biblias, por capítulos, por versículos que nos facilitan. Y aún así, no encontramos el libro. Imagínese, la mujer no podía acceder a los rollos, pues enrolla mucho. Escuche, ya me ha sacado, pastora, me ha sacado. Escuche, entonces el rollo se liaba por un lado y se enrollaba por otro, de derecha a izquierda. Se lía de derecha a izquierda, porque ellos escriben de derecha a izquierda, nosotros de izquierda a derecha. ¿Mira? Entonces, cuando habla de libro, habla de rollo. ¿Ok?
Dice así: cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Wow. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios. Basta, que mañana va a llover. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número eran millones de millones. Otra vez, esto me encanta, este versículo. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era de millones de millones. ¡Wow! Cantándole al Señor, cantándole al Señor, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la gloria, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. ¡Wow! ¡Aleluya! Entonces, fíjese, millones de ángeles, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, todos ellos adorándolo. Y Juan viendo toda esa adoración celestial. ¡Aleluya! Yo recuerdo cuando fuimos una vez a un evento con varias iglesias, escuchando voces angelicales. Voces angelicales. Estábamos adorando y sentimos como un terremoto, ¿se acuerda? No sé si alguien vino con nosotros. Sentimos como un terremoto, ¿se acuerda usted? Carlita, okay, y Leo también. Sentimos como el suelo se movió y había toda la sala estaba adorando, pero se escuchaba por encima de eso, se escuchaban cánticos angelicales. ¡Qué cosa más hermosa! ¡Qué cosa más hermosa! Hermanos, y eso que para nosotros es sobrenatural, eso para la iglesia tendría que ser natural. Tendría que ser natural. Vivir toda esa experiencia día tras día, tener novedad de vida día tras día en Cristo Jesús, es lo que el libro de Apocalipsis nos va a enseñar. ¿Cuánto quieren adorar como esos millones de ángeles? ¡Aleluya! El quinto propósito es mostrarnos el plan de Dios para el establecimiento de su reino. Fíjese que en Apocalipsis no se nos revela de forma cronológica los acontecimientos que van a ocurrir en el futuro en este mundo. No lo tenemos por orden. Vamos a tener que ir viajando de un lado a otro. Vamos a tener, por ejemplo, capítulo 15 está antes del capítulo 8. Son acontecimientos que no están cronológicamente. Por tanto, de igual manera vamos a tener que ir a otros libros de la Biblia. Vamos a tener que ir al libro de Daniel, vamos a tener que ir a los evangelios, a ver las palabras de Jesús. Vamos a tener que recorrer la Biblia, vamos a tener que ir mucho al Antiguo Testamento para poder comprender bien y poder poner ese puzzle en orden, para poder entender todas las cosas que aún están por acontecer. Amén. Entonces sí que tenemos una descripción precisa de esos acontecimientos necesarios para que Dios establezca su reino aquí en la tierra. Vuelvo a repetir, no lo tenemos en orden, pero sí tenemos detalles.
Y por esos detalles vamos a conocer realmente lo que va a estar por acontecer. Amén. Entonces no se trata, amados, de averiguar el momento exacto de cuándo va a ocurrir todo esto, sino vamos a buscar la razón por la que determinadas cosas deben ocurrir para que el Señor establezca su reino en este mundo. La gente está preocupada por cuándo será el día, la hora. Jesús dijo, ni el día ni la hora nadie lo sabe, solamente mi Padre. Entonces estamos tan preocupados que cuando van y ya le ponemos fecha. Hay sectas que le pusieron fechas. Que Cristo ya vino o Cristo iba a venir, pero no vino porque se atrasó, se arrepintió. Entonces buscamos ponerle fecha. No busquemos ponerle fecha. Vamos a buscar la razón por las cuales Él va a establecer su reino. Escuche, yo el otro día no sé con quién estaba hablando justamente de eso. Cristo no revela su venida, ¿sabe por qué? Porque nos conoce. Porque usted pecaría hasta el último segundo y el último segundo, uy, falta 5 minutos, me arrepiento, Señor, perdona mis pecados. Entonces, amados, es verdad, mi hermana, nos flagelamos, nos cortamos. Escuche, entonces, no nos revela su venida, la fecha exacta de su venida, pero sí que nos revela los acontecimientos que van a acontecer antes de su venida. Los tiempos, las cosas que están pasando. Entonces tenemos que ser como la tribu de Isaacar, entendidos de los tiempos. Todo lo que ha estado aconteciendo en estos años atrás, con pandemias, con terremotos, con guerras, rumores de guerras, todo eso son acontecimientos que nos están diciendo Cristo está volviendo. Ahora, ¿cuándo es? No lo sé. Ojalá que fuera esta misma tarde. Ojalá que fuera esta misma tarde. No, esta misma tarde no. No, esta misma tarde no. Que venga el día a partir de la tercera semana de agosto, de julio. No, porque así España gana el mundial que está jugando. Escuche, no lo sabemos, pero vivamos, escuche, vivamos lo que el libro Apocalipsis nos va a hacer. Como digo, es enamorarnos de la venida de Jesús y vivamos de tal forma que Cristo venga. Que vivamos en santidad para que Cristo venga. Para que podamos estar en su presencia. Porque algo que va a acontecer, que lo vamos a ver, es en la boda del Cordero. Ahí va a estar Cristo sirviéndole a usted. ¡Wow! Y como dice una canción que me encanta, no me importa el lugar, no me importa si estoy en la esquinita, ahí ya no me importa. Lo que me importa es que tengo que estar. Y lo que nos tiene que importar es que vivamos nuestra vida cristiana para estar. Y eso es lo que el libro Apocalipsis nos va a enseñar. Porque nos va a apasionar más por Jesús. Amén. Otro propósito es exhortar a la iglesia para que esté vigilante ante la segunda venida de Jesús. Apocalipsis 2 y 3 habla de las 7 cartas a las iglesias en Asia. Y es una seria advertencia para que los cristianos que están dormidos, los cristianos que están complacientes, pues se despierten, para que permanezcan vigilantes y se mantengan apartados del mundo ante esa inminente venida de Jesús. La parábola de las 10 vírgenes no es en vano y a ver que tiene mucho que ver con la segunda venida de Jesús y con el libro de Apocalipsis. Ese forma parte del puzzle. Entonces Jesús ya no está advirtiendo lo que va a pasar. Y las 5 vírgenes insensatas que se durmieron, es la iglesia que está dormida, que no vela por su venida, que no tiene una vida de creyente, de fe, no tiene una vida de santidad, sino que ve, la vida de creyente, como algo más en su vida.
Amados, Cristo no te salvó para que vivamos, no nos salvó para que vivamos una vida, permítame la expresión, mediocre, porque para eso no hubiéramos quedado en el mundo, ¿verdad? Entonces, si Cristo nos salvó, Cristo nos limpió, Cristo nos redimió, Cristo pagó con su sangre por nuestras vidas, vivamos por Él y para Él. Como me decía mi abuela, que se llamaba gracia. Pero no tenía ni misericordia. Si se hubiera llamado Lucía Fernández, le hubiera llamado Lucifer. Escuche, para que vivamos como Dios manda. Y este libro de Apocalipsis nos exhorta a usted y a mí como iglesia de Cristo a estar despiertos, vigilantes, porque Cristo está volviendo. Salgamos de la comodidad, despertemos, nos mantengamos apartados del mundo, de las cosas del mundo, no pensemos como el mundo, tengamos nuestra mirada en las cosas de arriba, en las que son eternas. Y el libro de Apocalipsis nos va a exhortar a eso, nos va a animar a eso. Amén. Otro propósito, iluminar la verdadera naturaleza del conflicto espiritual en el que nos encontramos. Es decir, el mundo nos muestra, bueno, el mundo tiene la habilidad de mostrarse atractivo, ¿verdad? Nos gusta la cosa del mundo, es seductor, el mundo se muestra entretenido, ¿no? Apocalipsis saca a la luz lo que hay detrás de todas estas cosas. Y vamos a ver que detrás de todas estas cosas está el mismo Satanás, que controla todo el sistema contra Dios. Y el libro de Apocalipsis nos va a quitar el velo para poder ver realmente todas estas cosas. Y usted dirá, no, pues si ya lo conocemos, que Satanás está... Bueno, pues más todavía. Y yo te pregunto, si lo sabes, que está Satanás detrás de todo esto, ¿por qué sigue la corriente de este mundo? Ay, 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 Chihuahua. Otro propósito de Apocalipsis es anunciar los juicios de Dios y un llamamiento al arrepentimiento. Un llamamiento al arrepentimiento. Y este es un tema predominante en todo Apocalipsis, amados. Es la venganza de Dios sobre sus enemigos para hacer justicia. Porque Dios es juez, Dios es justo. Y Él tiene que derramar toda su ira contra los impíos. Entonces Dios hará que todas las personas resuciten de los muertos y Él mismo se sentará en su trono para juzgarlas. Y algo que vamos a ver, algo maravilloso, que ya lo he dicho muchas veces, pero lo vuelvo a repetir. Los creyentes, los que creen en Jesús, los que son lavados por la sangre de Jesús, no van a comparecer ante el trono blanco. El trono blanco es un trono de juicio. Es un trono para todos aquellos que negaron a Jesús como su Señor y Salvador, van a tener que rendir cuentas delante de Dios. Es un trono de condenación. Usted como creyente va a estar en el tribunal de Cristo. Y es un tribunal de recompensas, el cual usted va a tener que dar cuenta de todo lo que hizo aquí en esta tierra. Ay, 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 Chihuahua. Usted se metió con la suegra, va a tener que dar cuentas. Pero amados, siempre hay una invitación permanente al arrepentimiento. Siempre el Señor nos va a dar tiempo para arrepentirnos. Y Apocalipsis nos está diciendo constantemente, arrepiéntete, Cristo está volviendo. Arrepiéntete. Siempre nos va a dar una invitación a que la fe es la única vía, Señor, es la única vía que Dios nos da para ser justificados ante Dios y ser libres de su ira. Y eso que el libro de Apocalipsis nos está diciendo. Amén. Son los propósitos. Sigo, ya mismo termino. Hay métodos de interpretación. El primer método es la interpretación preterista. Son palabras, voy a pasar de esto. No se lo voy a explicar. Yo se lo voy a pasar.
porque son cosas muy teológicas, o quiere que se los diga. Yo se lo digo, ¿eh? ¿Se lo digo o no se lo digo? Se lo digo. 2 vota 1, voy para allá. Método de interpretación. El primer método es el método de interpretación preterista. Estos sostienen que los eventos que se refieren en el libro de Apocalipsis ya ocurrieron en aquel tiempo, ¿no? Principalmente en los reinados de Nerón y Domiciano, que eran emperadores de Roma, y en la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Usted sabe por la historia, si no sabe se lo voy a decir. En el año 70 los romanos invadieron, conquistaron Jerusalén, no conquistaron, asediaron Jerusalén y destruyeron Jerusalén y el templo. Hoy lo único que queda es un pedazo de valla, que es el muro de los lamentos, que ahí va la gente a orar para conseguir matrimonio. Es el muro occidental, el muro de los lamentos, donde van a poner papelitos y colaboraciones, ¿no? Y Dios concede los deseos. Así que cuando vayamos a Israel, usted va a ir al muro occidental, lo único que queda de esa destrucción de Jerusalén en el año 70. ¿Vale? Entonces, voy a beber agua. ¿Están entendiendo? Le voy a dar un seminario, lo que a mí me costó 4 años, en año y medio. Esta interpretación, la preterista, hace énfasis en el conflicto entre la Iglesia y el gobierno romano durante el primer año, el primer siglo. Los preteristas lo interpretan como si se tratara de una historia pasada, en lugar de entender que Apocalipsis es un libro profético. Porque es un libro profético, porque el apóstol Juan dice así que todas estas cosas están en tiempo, están por ocurrir. Es que escuche esta profecía. Amén. Para los preteristas, para ellos la segunda venida de Cristo ya tuvo lugar en la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. El gran día de la ira de Dios ya ocurrió. Entonces transmiten que ya no hay nada por lo que preocuparse y que la gracia de Dios, que nos libra de esa ira venidera, ya no es relevante ni se debe predicar de ella. Es decir, todo está bien. Ya Cristo ya vino, ya la ira de Dios no va a ocurrir, entonces vive como te dé la gana. Ya para que ya no hay gracia, ya no hay nada, ya todo pasó, ya está todo hecho, haz lo que a ti te dé la gana. Eso es la interpretación preterista. El segundo método de interpretación es el método historicista, de historia. O sea, el que lo interpreta lo hace como una predicción de los acontecimientos que han de acontecer en este mundo hasta el tiempo que él vive. Es decir, si yo soy el que estoy haciendo la interpretación, todo lo que está aconteciendo en el Apocalipsis ocurre en este tiempo y cuando yo me muera ya se acabó. Eso es lo que está haciendo esa interpretación. Los acontecimientos que están pasando es como un bucle que se repite constantemente, pero hasta que se muere el que está interpretando el Apocalipsis. ¿Sí? ¿Me explico? ¿Sí? Nunca será igual la interpretación que se haga de la historia a alguien que ha vivido en el siglo XVI o en el siglo XVIII o actualmente en el siglo XXI. Cada uno, conforme la época que ha vivido, lo ha interpretado de una manera, porque lo ha vivido en esa época. Yo lo interpreté ahora. Ahora, por ejemplo, siglo XXI, si yo me baso en este tipo de interpretación historicista, pues diré que todo lo que ha acontecido en todos estos años de pandemia, de guerra, rumores de guerra, la Primera, Segunda Guerra Mundial, todo lo que ha estado aconteciendo en los últimos 300, 400 años, ¿no? Pues es lo que va a ocurrir y que Cristo está. Pero alguien que ocurrió en el siglo, ¿cuándo fue lo de que hubo también otra peste que aniquiló media Europa? La gripe española que le llamaron. ¿El siglo? 1920, pues ellos dirán que eso fue hasta esa época. Ahí ocurrió todo, ¿verdad? Entonces, esa es la interpretación historicista.
Otro método de interpretación es el método de interpretación futurista o escatológica, y esta es la que me encanta. Porque la escatología es el estudio de los últimos tiempos. El estudio de los últimos tiempos, lo que está por acontecer. Los futuristas, por ejemplo, sostienen que el capítulo del 1 al 3 describen el periodo de la iglesia. Del 4 al 5 presentan la iglesia glorificada después del rapto. Del 6 al 19 tienen que ver con Israel y describen un periodo de 7 años que definen como la gran tribulación, las 70 semanas de Daniel. Capítulo 20, el reinado milenial de Jesús en la tierra. Y capítulo 21 al 22, el estado eterno. Es decir, la interpretación que vamos a hacer nosotros es esta. Es la interpretación escatológica, mirando siempre los últimos tiempos. ¿Amén? El cuarto método es una interpretación idealista, es decir, el conflicto continuo entre el bien y el mal. Y eso lo vemos durante toda la Biblia, ¿no? Habla de Dios contra Satanás, Satanás contra Dios. Entonces ellos interpretan este libro de Apocalipsis de que para ellos la segunda venida de Cristo, la resurrección de los muertos, el juicio del gran trono blanco, ya ellos no son hechos literales futuros, sino que esto está ocurriendo constantemente, es un ciclo que se repite. Entonces, para ellos lo que interpretan Apocalipsis de esta manera, de una manera idealista, es la lucha del bien y del mal, y eso es constantemente. Entonces, nada de lo que habla Apocalipsis, de la segunda venida de Cristo, del final de los tiempos, todo eso, pues eso no va a ocurrir, sino que se trata de una lucha del bien y del mal. ¿Amén? Esos son los métodos interpretativos. Ahora, hay características de Apocalipsis que tenemos que tener muy en cuenta. Y es el uso del Antiguo Testamento. Necesitamos conocer muy bien el Antiguo Testamento. Sobre todo libros proféticos. ¿Por qué? Porque de los 404 versículos que tenemos en Apocalipsis, 278 hacen referencia al Antiguo Testamento. Y es por eso que mucha gente no entiende el Apocalipsis, porque no llegan a comprender la conexión que hay con el Antiguo Testamento. Lo que Dios ya reveló a través de los profetas viene a cumplimentarse o a cumplirse en el libro de Apocalipsis. ¿Amén? Entonces, esa es una de las características que, como dije, vamos a ir visitando la Biblia, varias partes, Antiguo Testamento, libros proféticos, para coger piezas de este puzzle y conectarlas con acá y poder tener un entendimiento mayor. ¿Amén? Entonces, más de la mitad de este libro depende de nuestra comprensión del Antiguo Testamento. Otra característica son los simbolismos. Un símbolo es una cosa para representar otra. Por ejemplo, ¿qué representa este anillo? ¿Y la alianza de qué? De un matrimonio, ¿verdad? Usted ve un anillo y usted, ¿qué se le pasa por la cabeza? El final del mundo. ¿Qué significa la alianza? Un matrimonio, ¿verdad? Y si le muestro una cruz, ¿qué significa para usted una cruz? Habla de la fe cristiana, ¿verdad? Del sacrificio de Jesús. Entonces, el libro de Apocalipsis, llamado, está lleno de simbolismos. Está lleno de colores, de números, de animales, etc. Vamos a ver muchos símbolos. Ahora, no podemos interpretar todos como símbolos. Hay muchos que son literales. Y eso es lo que también trae confusión a la hora de interpretar, porque uno dice, no, todos son símbolos. Y no interpreta como algo literal. Entonces, no pueden llegar bien a la comprensión. Ahora, ¿cómo debemos interpretar los símbolos? Pues debemos entenderlos dentro del contexto determinado. Por ejemplo, si yo le digo que usted imagínese una calavera con dos tibias, en medio de dos tibias, ¿qué representa eso? ¿Cómo? Los piratas. Peligro. Correcto, sí. ¿Ve? Si usted lo ve en una bandera, ¿cómo lo interpreta? Como piratas, ¿verdad? Ok. Ahora, si usted ese mismo símbolo lo ve en un bote de medicamento, para la suegra, misericordia, hermano. Usted necesita liberación como yo. Aleluya. Escuche, peligro. Una vez pirata,
es la bandera, pero si está en un bote de medicamentos, usted ve como es algo peligroso, algo venenoso, ¿verdad? ¿Correcto? Entonces, dependiendo del contexto, ese simbolismo tiene un sentido u otro, ¿verdad? Entonces, necesitamos entender bien el contexto de lo que está aconteciendo para poder entender realmente lo que el apóstol Juan nos está queriendo decir. ¿Entendemos ahí? Muchos de los símbolos son interpretados por el mismo mensajero que acompaña a Juan a recibir la revelación, y eso nos va a ayudar mucho. El mismo ángel cuando le enseña algo y Juan no entiende, el mismo ángel le dice lo que significa. Muchos símbolos vienen del Antiguo Testamento, como dije, y hay que interpretarlos a la luz de ese pasaje original del Antiguo Testamento. Entonces no podemos coger algo, es un símbolo que nos está refiriendo al Antiguo Testamento, e interpretarlo con el Nuevo Testamento porque no vamos a entender. Y ahí vienen las confusiones. Amén. Eso por un lado, la simbología. Por otro lado es la numerología. Constantemente se va a repetir el número 7. 7 iglesias, 7 candeleros, 7 estrellas, 7 espíritus de Dios, 7 lámparas de fuego, 7 sellos, un cordero con 7 cuernos y 7 ojos, 7 trompetas, 7 ángeles, 7 truenos, un dragón con 7 cabezas, 7 plagas, 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, 7 cabezas de la ramera, 7 montes, 7 reyes, 7 bienaventuranzas. Ahora, ¿qué significa el número 7? El número 7 es el número de Dios. ¿Qué significa el número 7? El número de Dios significa perfección, significa conclusión, significa plenitud. 6 días Dios hizo el cielo y la tierra, todo lo creado, y al séptimo día descansó. Conclusión, ¿verdad? Otra característica del libro de Apocalipsis son los colores. Vamos a ver el color blanco, que representa la pureza, la paz, la victoria. El color negro representa el hambre, la muerte. El color rojo, la guerra, la violencia, el sacrificio, sangre. El color púrpura, la realeza, el lujo, la sensualidad, la lujuria. Y también el color amarillo, que significa mortandad. Amén. Entonces, todos estos símbolos vamos a estar viéndolos durante todos estos pasajes, estos próximos capítulos, próximos meses en el libro de Apocalipsis. ¿Ok? ¿Por qué he querido empezar con todo esto? Porque si no lo explico, vamos a llegar a la conclusión de que no vamos a entender nada. Y vamos a malinterpretar lo que Jesús vino a traer revelación para nuestras vidas. Y qué importante que conozcamos todo esto para que a partir de la próxima semana tengamos una visión más clara de lo que Dios nos va a hablar. Así que, ¿preparados para este viaje? ¿Seguro? ¿Sí? Ok. Aleluya. Va a ser algo poderoso, desafiante para nuestras vidas. Amén. Y como digo, la intención es que usted se enamore, se apasione más de Cristo Jesús. Póngase de pie, vamos a orar, dale gracias al Señor. Aleluya. Padre amado, en el nombre de Jesús, yo te quiero dar gracias, Señor, en esta tarde por tu palabra. Gracias, Señor, por abrir nuestro entendimiento, por darnos el conocimiento, Señor, de algo tan precioso, Señor, como tu palabra, que es luz para nuestro camino, Señor. Es esa lumbrera, Señor, que nos va a guiar por el camino correcto. Te pedimos, Señor, que a partir de estas semanas tú abras nuestro entendimiento, que podamos abrir nuestro corazón para que cada día nos podamos enamorar más de ti, que todo lo que está por acontecer nos anime a buscarte más y más, que tu iglesia se despierte, que tu iglesia se avive, que tu iglesia se levante en el clamor de tu venida. Yo oro, Señor, para que en estos próximos meses todos y cada uno de nosotros que hemos comenzado este viaje por tu escritura podamos vivirla y no solamente leerla, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Den un fuerte aplauso al Señor. Amén. Aleluya, aleluya. Toma asiento, amados, toma asiento, amados. Quiero leerle un pasaje
Vamos al libro de Romanos. Libro de Romanos capítulo 1. Y algo que el Señor nos ha estado hablando en estas mañanas en el fruto fiel, es que lo peor que nos puede pasar es que Dios nos deje, en el sentido de que nos deja que hagamos lo que queramos.